El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: estén listos con la túnica puesta y las lámparas encendidas. Sean semejantes a los criados que están esperando a que su señor regrese de la boda para abrirle en cuanto llegue y toque. Dichosos aquellos a quienes su señor al llegar encuentre en vela. Yo les aseguro que se recogerá la túnica, los hará sentar a la mesa y él mismo les servirá. Y si llega a medianoche o a la madrugada y los encuentra en vela, dichosos ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ya San Pablo ha estado demostrando desde el inicio de la carta a los romanos cómo gentiles, paganos y también judíos no están eximidos de culpa, de pecado. Unos porque teniendo la oportunidad, paganos que no caminaban en la fe, no conocían la Sagrada Escritura, tuvieron la oportunidad de conocer a Dios, su verdad, su belleza y su bondad a través de la creación, de la naturaleza misma y del hombre, del cosmos. Pero se cerraron en sus razonamientos, en sus inteligencias, en su sabiduría, y no fueron capaces de reconocer la verdad de Dios, que Dios existe, que a Él hay que entregarse, a Él hay que agradecerle todo y a Él hay que servirle. Pero los judíos tampoco resultan absueltos de sus culpas porque por presunción vanidosa se ampararon en la observancia legal y creyeron que esa observancia legal los hacía o los eximía de toda culpa. Y San Pablo demuestra en la carta a los romanos, los primeros capítulos, que tampoco. Precisamente por conocer la Sagrada Escritura, por tener la ley, están infringiendo la ley y se hacen culpables. Tampoco están eximidos del pecado y de la culpa. Y demuestra también luego cómo, ya para los judíos, cómo la justificación no viene por cumplir ritos, por recitar rezos. La justificación que necesita el corazón, que trae la paz, la alegría, que trae la libertad para el interior, no viene precisamente de cumplir una cantidad de preceptos o de cuidarse de las prohibiciones. La justificación viene de la fe, y de una fe obediente a la palabra del Señor, y pone como testimonio a Abraham. Abraham se circuncida después de haber obedecido a la palabra del Señor. Y la circuncisión solo es un signo externo de lo que está viviendo, de esa justificación que él vive en su corazón por obedecerle al Señor en todo. El primer llamado que Dios le hizo a Abraham no fue a que se circuncidara. El primer llamado que Dios le hizo a Abraham fue a que saliera de su tierra, dejara su parentela, su familia y se viniera a una tierra que Él le iba a mostrar. En eso se fundamenta la obediencia de Abraham, en eso se fundamenta su fidelidad, en eso se fundamenta su fe, en estar atento a la palabra del Señor, abrir su oído para escucharla y acatarla, ponerse en marcha,
porque dice que inmediatamente Abraham salió y se puso en camino. Ahí comenzó la justificación de Abraham, cuando comenzó a obedecer la palabra del Señor. Y hoy San Pablo nos está recordando esto mismo que ha venido demostrando, de que todos estamos encerrados en el pecado por el pecado de nuestros primeros padres. Está hablando del pecado original y el daño tan terrible que hizo el pecado original, y cómo sin que nosotros lo hubiésemos cometido, participamos de esa desgracia, la propagación del pecado original. Es un pecado contraído, como nos lo enseña la Iglesia, más específicamente Trento, y luego lo va a reafirmar el Concilio Vaticano II en un desarrollo teológico para comprender mejor el dogma del pecado original. Es un pecado que se contrae por pertenecer a la naturaleza, a la especie humana, y es un pecado contraído, no cometido. Y por eso dice hoy San Pablo que aunque fue dañino ese pecado, esa desobediencia a Dios, porque nuestros primeros padres, Adán y Eva, no escucharon la palabra de Dios y no se ajustaron obedientemente a la palabra del Señor, Abraham sí lo hizo, y ahora Cristo viene a demostrar cómo se redime el mundo, cómo se salva a la especie humana, cómo se salva a las criaturas de Dios y cómo se salva al mundo. Es muy claro y sencillo. Es a través de la obediencia a la palabra de Dios. No hay otro modo para salvar al mundo. No existe otra manera de salvar las almas. No existe otra manera de salvar a la humanidad. No existe otra manera de salvar al género humano extraviado. No existe otra manera y otro modo de salvar hoy a la Iglesia, de salvar las naciones y de salvar al mundo, que a través de la obediencia alegre, sumisa, perfecta a la voluntad de Dios. Y por eso claramente lo dice el Salmo 39, no quisiste sacrificios ni ofrendas, no te agradaron los ritos, los holocaustos. El Señor lo dijo varias veces a través de los profetas. Ya no quiero sus ritos, ya no quiero sus holocaustos, ya no quiero sangre de chivos, ya no quiero sangre de carneros. Pero lo pedía la ley. Lo vemos claramente en los libros del Pentateuco. Vemos cómo desde el Deuteronomio se están ofreciendo sacrificios desde Abraham, pero ya no los quiero. Me tapo los ojos para no ver sus ofrecimientos. Ya no quiero sus plegarias que dirigen en el templo. Me tapo los oídos para escucharlas, porque están viciadas y contaminadas de corrupción, de pecado, de corazones que no son rectos. Muestran una cosa externamente, pero por dentro están corrompidos, no me aman, no me quieren buscar. Yo no soy la prioridad de su corazón, yo no soy la prioridad de su vida, yo no soy el interés primario de sus vidas. Y por eso Cristo nos ha venido advirtiendo en el Evangelio que nos cuidemos de entregarle nuestro corazón a las riquezas de este mundo. Claramente, si hemos estado atentos, escuchando a Cristo en el Evangelio de San Lucas, nos ha venido diciendo con una constancia reiterativa que cuidemos de entregar el corazón a las riquezas. Y las riquezas se componen de muchas cosas. Uno puede tenerse como riqueza a sí mismo. Uno puede tener como tesoro sus propios criterios. Uno puede tener como tesoro hacienda, herencia, seguridad, lo que uno piensa de la fe, lo que uno piensa de la iglesia, lo que uno piensa de la vida cristiana. Hay que abandonar eso. Uno puede tener como riqueza una seguridad geográfica, un lugar, un espacio. Por ejemplo, yo puedo verme tentado constantemente a absolutizar el Ave María. Es un medio, una obra del Señor, pero no es más que un medio y una obra del Señor.
porque yo soy ciudadano del cielo y mi llamado está a la vida eterna, no a quedarme acá. Imagínense, por ejemplo, que la Madre Alicia hubiese absolutizado este lugar, pues hubiera sufrido mucho el momento de partir a la eternidad. Ni siquiera se hubiera dejado sacar de aquí de la casa cuando enfermita se la tuvieron que llevar para la clínica y murió allá. Está como algunos hoy dentro de la iglesia que absolutizan movimientos y creen que si no están ahí se van a condenar, no se van a salvar, y si no estoy en esta comunidad, y si no estoy en este movimiento, y si no pertenezco a este grupo, y si no pertenezco a esta comunidad religiosa, y si no pertenezco a esta diócesis, y si no pertenezco a este clero, y si no, me condeno. Falso. Mentira. Porque a uno no lo justifica el estar en un grupo o no estar en un grupo. A uno lo justifica la obediencia de Cristo. Y por eso hay que abandonar las riquezas. Hay gente que está tan aferrada, tan apegada a instrumentos, a personas, que no les está importando apostatar de Cristo, sin darse en cuenta, por hacerle reverencia, adoración, culto y promesa de obediencia a un grupo, a un movimiento, a una persona, a un predicador, a un consejero. Eso es pura idolatría, pero ahí purita. Porque si a uno le mueve más el corazón eso, que Cristo, que su obediencia, que la iglesia, que el sacrificio de la Eucaristía, está muy mal. Muy mal. Y va muy perdido. Porque eso no te va a salvar. No podemos poner nuestra seguridad en las riquezas. Santa Teresa de Jesús, que es gran maestra en la vida espiritual, dice: no me mueve mi Dios para quererte el cielo que me tienes prometido. No me mueve el infierno tan temido que aún por eso dejase de ofenderte. Tiene otro poema que dice: ¿qué queréis hacer de mí, soberana majestad? Tuya soy, para ti nací, tú me creaste, tú me redimiste. Soy tuya, yo no me le debo a nadie. Hay gente que dice que la vida se la debe a un grupo, a una persona. Falso. La vida se la debemos solamente a Dios, y por eso el Salmo hoy dice: yo he proclamado tu justicia ante la gran asamblea. ¿Qué vino a decirnos Cristo? Que la vida se la debemos al Padre, a nadie más. Yo mi vida jamás, eso es apostatar de la verdad, de la única verdad. Vuestra soy, para vos nací. Tú me creaste, vos me redimiste. Todo lo que yo tengo es tuyo, tú me lo has dado. Y por eso dice: si me das enfermedad, no importa, la acepto con alegría, con inmenso amor. Si me das salud, también la aceptaré con amor. Si me das cielo crecido, lo acepto con amor. Y si me permites experimentar el infierno, también lo acepto con amor. Pero lo que tú quieras, no lo que quieran los demás. Lo que tú quieras, no lo que quieran mis propios criterios. Lo que tú quieras, no lo que quiera el consenso. Lo que tú quieras, soberana majestad. Es un tiempo de absolutizarnos radicalmente por el Señor y nada más. Porque si no, caeríamos en lo que han caído tantas veces en la iglesia muchos. Por ejemplo, cuando Lutero salió con sus tesis y predicando una verdad, cantidad de gente se fue detrás de ellos. Por obediencia a Dios, porque la gente lo hacía por obediencia a Dios. Lutero les dijo: vea, aquí no se obedece a Dios, aquí sí, si me siguen a mí, están viviendo en gracia, están viviendo en santidad. Hoy hay muchos grupos sectarios dentro de la iglesia que tienen más las características de una secta que de un movimiento verdaderamente con espíritu eclesial dentro de la iglesia. Y hay sacerdotes así también, que se prestan para todo esto. Y hay teólogos así.
Eso sí, usted les escucha decir que aman la iglesia, pues la de ellos, no la iglesia de Cristo, la que ellos se van inventando en su imaginación y la que van promoviendo, no la iglesia de Cristo, no la que Cristo fundó, porque la esposa de Cristo nos va a decir quién es el esposo. La esposa nos va a decir, vea, conmigo no se pueden quedar, ustedes tienen que ir donde el esposo. Yo no soy absoluta, de mí no depende que ustedes tengan paz o no la tengan, depende solamente del esposo. Y yo les ofrezco al esposo en los sacramentos. En la práctica estas personas asisten a la Eucaristía, hacen sus rezos por puro ritual y compromiso, legalismo. Como lo decía San Pablo de los judíos, puro legalismo, pero no están con el corazón ahí, porque no les interesa Cristo. Les interesa otra cosa, sí, lo tienen la Eucaristía como un requisito, no como un fin, y eso es muy grave en la vida espiritual. La gente que va a la Eucaristía por requisito, eso se llama legalismo, así como los fariseos, los escribas, no porque verdaderamente consideren la Eucaristía como un fin y como un ejemplo y un testimonio de obediencia al Padre, porque es lo que hace Cristo en la Eucaristía, obedecer perfectamente a la voluntad del Padre. El testimonio más grande de obediencia al Padre está en la Eucaristía, cuando Cristo dice, este es mi cuerpo que se entrega por vosotros, esta es mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. No quisiste otros sacrificios, no quisiste otras ofrendas, es aquí en el altar. Y la extensión de ese ofrecimiento de Cristo que se da en su presencia eucarística en el sagrario, que en los primeros siglos de la Iglesia se reservaba como alimento para llevarle a los enfermos y después se convirtió en culto de adoración por algunos milagros eucarísticos que ocurrieron en la Iglesia. Entonces, a nosotros nos justifica, nos salva la obediencia de Cristo. Solo la de Cristo. Es el único que tiene los méritos perfectos, puros, santos ante el Padre. Y si nosotros no nos unimos a Él, si nosotros no lo seguimos a Él, si nosotros no nos hacemos obedientes a Él, podemos poner en riesgo nuestra vida eterna. Lutero decía, solo Cristo sin sacramentos. Nosotros decimos, solo Cristo en los sacramentos. Lutero decía, solo palabra bíblica, sin tradición y sin magisterio de la Iglesia. Ahí para que ustedes se den cuenta que hay mucha gente protestante dentro de la Iglesia, mucha, que son así. ¿Y sabe qué hizo cuando Lutero dijo esto? Solo palabra, sin magisterio y sin tradición de la Iglesia. ¿Saben qué hacía la gente? Le hacía caso a Lutero. ¿Qué estaban haciendo? Estaban atendiendo a la interpretación de Lutero. Cuando uno se suelta de la tradición y del magisterio, uno se acoge a otra interpretación. Porque necesita eso. Por eso hay gente que sigue, pero a muerte, hoy directores, fundadores, y no a Cristo, pero lo siguen a muerte. Dan la vida por ellos, pero por Cristo les obedecen a muerte, les guardan lealtad a muerte. Así les toque arriesgar lo que sea, padre, madre, hijos, hijas, hermanos, hermanas, por obedecerle a ellos. A muerte, pero por Cristo no. Les viene la tentación, por ejemplo, de cualquier forma, y caen en la tentación porque Cristo no les interesa. Una tentación cualquiera que sea, hoy que es lo más habitual, la lujuria, ¿sí? Y estas personas caen redonditas, y eso se ofende a Cristo, eso lastima a Cristo,
Eso daña a la iglesia. Eso afecta al cuerpo místico de la iglesia. Así lo hagas al escondido y nadie se entera. Pero Cristo se entera y el cuerpo místico lo padece. Así lo hagas a escondidas. Por eso el Papa Francisco ha advertido y lo dice hace poco en un Angelus decía: corruptos no. Corruptos no. Es que la corrupción es cuando la corrupción se da adentro. Corruptos no. Son corazones corruptos. Y mire, el legalismo siempre lleva a caer en el pecado moral, siempre. Por eso la iglesia nos dice que uno nunca se pone a enfrentar las tentaciones y las distracciones directamente, porque termina envuelto en ellas. El que mucho se cuida, sí, termina envuelto en el error. Porque deja de mirar a Cristo por ponerse a vigilar aquí las riquezas, mis riquezas. A ver, que no me vayan a quitar acá, por acá, sí. Por todos los lados. Y deja de mirar a Cristo por estar mirando para abajo. En cambio, quien mira a Cristo, Cristo le dice: mírame, que yo me preocupo allá de defenderte. No te preocupes, yo tengo una milicia para cuidar de todo, que no te hagan daño. Es la vigilancia que nos pide hoy el Evangelio. Es en atención al esposo. Es en atención a Cristo, a su palabra, a su ejemplo. Si uno se pone a mirar para la tierra y deja de mirar a Cristo, sobre todo en la Eucaristía, ¿cómo termina? Metido en el pecado. Y esas pobres personas sufren mucho. Eso es un infierno en esta tierra. Y el diablo feliz, vea, los hace caer y después, todo se lo apunta. Porque el diablo es un astuto. Él sabe cómo enredar a las personas y después las personas se sienten amenazadas por todo el mundo. Pero es que el problema no es ese, sí. El problema es adentro. Es de adentro. Está adentro. Porque es un corazón que todavía no ha alcanzado la justificación, por lo menos por fe, por experiencia de fe en Cristo. Y por eso pasa todo eso. San Pablo dice: a mí que ningún tribunal humano me juzgue, y si me juzga, pues allá, ese tribunal. Ni siquiera de mi misma conciencia me dejo juzgar, aunque nada tiene que reprocharme. Y dice: por eso tampoco me declaro absuelto de culpa, pero mi juez es el Señor. San Pablo fue libre. No se dejó atormentar por lo que dijeran, pensaran de él. No le valía. Fue libre. Yo tengo un juez que fue el que me justificó y a él le pregunto. Porque nuestro corazón nosotros tenemos que ponerlo siempre ante el espejo del Señor, no de los demás. ¿Qué le va a decir un ciego a otro ciego? Le va a decir que el camino es por acá y lo lleva al abismo, y resulta que el camino va por otro lado. Y el ciego que se deje guiar por la voz de ese ciego, pues termina muy mal. Un ciego no puede guiar a otro ciego, los dos irán al abismo. Hay que preguntarle al que ve que no está ciego, y es Cristo. Y es su palabra. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Nosotros no nos podemos dejar engañar. Un ciego no puede guiar a otro ciego. Y en este mundo donde todos estamos tan necesitados de luz, necesitamos la verdad objetiva para terminar con esta confusión tan grande. Necesitamos el camino seguro, necesitamos un puerto seguro. Hay que ir al único puerto seguro, que es el Señor. Su obediencia nos ha justificado. Su obediencia es perfecta y se manifiesta en el altar de la Eucaristía. Oremos por muchos hermanos nuestros que todavía no logran, les da miedo lanzarse a esta luz del Señor. Hoy hay gente muy asustada.
y se asusta con la verdad para acabar de ajustar. La gente se asusta porque les digan, vean, la Eucaristía está en la salvación, busque a Jesús Eucaristía. Y se perturban por eso. Hay gente que se perturba porque le dicen, mire, la salida está en la palabra de Dios, obedézcale a la palabra, y se asustan y se perturban. Padre, es que eso me confunde. ¿Por qué te confunde? Literal, hay gente así. No es un invento, no es exageración. Les lees todo el catecismo y se confunde. No, eso confunde a la gente. Algunas personas que vienen a presionarme con lo del mal menor, les sacaba el catecismo. Es que eso confunde a la gente. Ay, Dios mío. Supuestamente son católicos. Ahí pelaron el cobre y dejaron ver lo que son de verdad. Sí. Porque si el catecismo les asusta y les confunde, yo no sé entonces, esos pobres, ¿dónde van a encontrar la salida? ¿Y de qué están pegados? Si a alguien le asusta la verdad del Concilio Vaticano II y lo está confundiendo, la verdad, yo no sé qué fue lo que aprendió, de qué tiene llena su conciencia, su mente, sus criterios, su razonamiento. Por eso San Pablo en el capítulo 12 de la carta a los Romanos dice, hay que renovar vuestra mente y desvincularse de todos los criterios mundanos, porque esos hacen mucho daño y confunden. Me decía alguien, padre, no le hable así a las pobres almas que se confunden, las almitas se confunden, y le dije, mira, eso es muy bueno, porque si alguien se confunde por lo que escucha, si tiene recta intención va a buscar la verdad. Si es un buscador de la verdad, honesto y sincero, se va a buscar. Y si no le interesa la verdad, se resiente o se vuelve nada, pero eso es porque no tenía recta intención. Sencillamente no estaba buscando al Señor con rectitud de intención. Por eso la verdad no sé, yo no callé tu justicia ante la gran asamblea. Señor, tú lo sabes. Y hay sacerdotes, pastores hoy que están callando la verdad, que es que esto ya está muy polarizado, ¿sí? Pues necesitamos hablarle de la verdad, de la palabra, no de nuestra verdad, pero sí les encanta hablar de su verdad y de la verdad del mundo y de lo que les enseña el mundo, no de la verdad de la palabra de Dios, del magisterio auténtico de la iglesia, de la tradición viva de la iglesia. Es un protestantismo camuflado a la manera más tremenda y artificiosa. Lo decía el cardenal Joseph Ratzinger en una entrevista concedida a Vittorio Massori. Cuando le preguntan, ¿hay herejía hoy? Dice, sí, y respondo con el derecho canónico. ¿Por qué hay sanciones para la herejía hoy? Porque las hay. Y dice, lo que pasa es que la herejía hoy es más artificiosa, dialéctica. Y a mí me asombra, decía él como prefecto de la Congregación de la Doctrina de la Fe, ver cómo son de hábiles para esquivar, ¿sí?, las sanciones. Es una habilidad tremenda. Y son capaces de coger el magisterio, ponerlo al servicio de ellos y no al servicio de la verdad. Es que lo hemos visto. La gente ya se está dando cuenta. Menos mal, hay gente que está abriendo sus ojos y se dio cuenta. Cuando vino este tema de las elecciones, el Señor me puso a mí en una encrucijada, porque clarito me lo hizo ver. Si callas, te pediré cuentas de esas almas que se pierden. Porque la verdad no se puede. Ahí está el magisterio de la iglesia. Que la gente no quiera escuchar, ya el Señor me dice, ya eso es problema de cada uno. Cada uno asumirá sus consecuencias. Pero la verdad no se puede callar. No se puede callar. Y nosotros tenemos que pedir una humildad muy grande ante la verdad del Señor. Una humildad muy grande. Porque no el espíritu de rebeldía que hay hoy es muy gigante.
y es un espíritu demoníaco. No es de Dios. Y no es indignación ante la verdad, es pura rebeldía de esa misma que se le filtró a Adán y Eva cuando desobedecieron a Dios y se cerraron a su palabra. Es esa misma rebeldía de Caín que se cerró a la verdad de Dios y mató a su hermano Abel. Es esa misma rebeldía en los fariseos que no quisieron aceptar la palabra de Dios, a pesar de que Cristo tuvo que subirles el tono y hablarles fuerte, por puro amor, de decirles hipócritas, sepulcros blanqueados. Todas esas palabras salieron de las bocas santa, amorosa y misericordiosa del Señor a quienes se cerraron a la verdad. ¿Por qué lo hacía el Señor? Porque necesitaba la salvación de sus almas, por puro amor. Porque solo alguien que ama, como ama el Señor, es capaz de hacer eso. Por eso que nos encuentra en vela, ceñidos, obedeciéndole a Él. Porque Cristo se ciñó para poder hacer la voluntad del Padre, que era salvar al hombre. Se ciñó el cinturón para obedecerle al Padre. Y la vigilancia de Cristo era en atención al Padre. ¿A quién vivía preguntándole todo Cristo? Al Padre. ¿Y cómo lo hacía? A través de la oración. Por eso para nosotros es tan importante la oración. El Papa Benedicto XVI nos lo advirtió y nos dijo que esta fuerza del anticristo, que se había convertido ya en una amenaza para la Iglesia, porque esta sociedad estaba formulando su propio credo, solamente se podía detener con la oración de toda una diócesis y de toda la Iglesia. Y vimos que fue un hombre coherente frente a lo que dijo, porque ¿qué se fue? Se fue a orar por la Iglesia. El Papa Francisco dijo unas palabras maravillosas unos días antes de que Benedicto XVI muriera. Dijo: estoy convencido que la oración de Benedicto XVI está sosteniendo la Iglesia. Y es verdad, lo dijo el Papa Francisco, que el Papa Benedicto XVI en su nuevo estado de vida o en su nueva forma de vida le estaba haciendo un bien muy grande a la Iglesia. Y se lo hizo, y nos lo hizo con su propio testimonio. Un hombre que pudo dedicarse a escribir, a hacer muchas cosas, y se dio cuenta que eso no era lo más importante para estos tiempos. Era la oración. Tanto que lo que escribe en su libro póstumo no son elaboraciones nuevas, eran elaboraciones que él ya tenía, las revisó y las publica. Lo que siempre, Benedicto XVI nunca cambió su discurso. Siempre siguió sosteniendo lo mismo que el Señor le había inspirado. Entonces, que el Señor nos encuentre en vela. Dichosos aquellos siervos que el Señor los encuentre así, atendiendo a su palabra, como dice el Salmo hoy. Que se alegren en ti todos los que te buscan. ¿Para quién es la alegría? Para los que están buscando al Señor sinceramente. ¿Para quién es la amargura y la tristeza? La desolación. Para quien no está buscando al Señor sinceramente. ¿A quién se le está amargando el corazón? Se le está amargando a quien no está buscando sinceramente al Señor. Dice: cuantos quieren de ti la salvación, repiten sin cesar. Los que quieren la salvación en Cristo, no en otras personas, instituciones, movimientos, en Cristo, ¿sí? Estos se admiran y se gozan en su interior. Pero los que tienen su esperanza puesta en seres humanos, en instituciones humanas, pobrecitos, qué amargura, qué infierno, qué desastre. Porque no pueden experimentar una verdadera alegría que sale de adentro
de esa que da el Espíritu Santo, esa alegría que brota de la unión con Dios, de buscarlo solamente a Él, de vivir para Él, esa fortaleza, ese consuelo que da el Espíritu Santo de quienes buscan sinceramente al Señor, porque quieren vivir para Él y ser totalmente de Él. ¡Qué amargura! El infierno no lo puede vivir acá en la tierra. El cielo también lo puede vivir aquí en la tierra. ¡Qué pesar! De todas maneras, que el Señor nos encuentre vigilando en atención a Él. La Iglesia nos enseña, el Catecismo nos advierte que la vigilancia que nos pide Cristo es en atención a Él, no a personas, no a ideologías, no a tendencias, nada, en atención a Él. Y Cristo está en la Eucaristía, y Cristo se hace presente en el altar, y Cristo está presente en el sagrario, y Cristo está realmente presente en su palabra, y Cristo está realmente presente en el corazón de su madre. Oremos por tantos hermanos que están esclavos hoy, y como esclavos solo experimentan el fruto de su propia esclavitud al mundo. Pobrecitos. Porque una persona esclava no es feliz. Una persona que ha encontrado a Cristo, que lo busca solamente a Él, que ya se convenció que su única salvación y liberación es Cristo, es una persona plena. Una persona que vive para el mundo, que solo está cuidando estas riquezas temporales, es una persona que no es feliz verdaderamente. Así se ría externamente. Así externamente haga el esfuerzo como las auxiliares de vuelo, ¿sí? Que siempre usted las ve para risa, ¿sí? Siempre, ¿sí? Pues porque psicológica, hay terapias psicológicas para eso, ¿sí? Pero lastimosamente a veces no brota dentro del corazón, ¿sí? Y eso es muy duro. Uno tiene que estarse forzando. Llega un momento en que no aguanta, se revienta, explota. Eso tiene que salir de adentro, ¿sí? Del alma, del corazón, del encuentro con el Señor. Una vez ve personas dentro de la iglesia que se les ve el esfuerzo que hacen, ¿sí? Es muy duro, muy duro. Muy duro. Por eso tenemos que pedirle al Señor vivir una búsqueda recta desde el corazón. Sí. Tener que estar haciendo cosas para que lo vean, sí. Muy duro. Muy duro. Pidámosle al Señor la gracia de centrarnos en Él, porque Él es el único que nos trae la justificación, y el testimonio de esta justificación viene por su obediencia en el altar de la Eucaristía, donde Cristo vive este Salmo 39. No quisiste sacrificios ni ofrendas, te dije aquí estoy, como está escrito en el rollo, en el libro, en la Biblia, para hacer tu voluntad. He proclamado tu justicia ante la gran asamblea, Señor, tú lo sabes, no me avergoncé de ti ni de tu verdad, la dije como era, así se incomodaran a algunos y a otros les gustara, pero la dije. Entonces, que el Señor nos dé la gracia de ser fieles a Él, de centrarnos en Él, que nos dé una fe recta para saber que nuestro único Salvador es Cristo el Señor, como nos lo enseña la Iglesia y como nos lo entrega la Iglesia, sobre todo a través de los sacramentos. Que nosotros le hagamos caso a la Virgen cuando nos dice hagan lo que Él les diga, que le hagamos caso al Padre Celestial cuando dice este es mi Hijo amado en quien yo me complazco, escúchenle y obedézcanle. Que nosotros seamos atentos al Señor y que si tenemos alguna esclavitud porque hemos caído en la tentación, rompamos ya mismo con ella, para que el demonio no nos manipule y para que comencemos a vivir en la alegría del Señor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios,